de acuerdo al propósito, a la voluntad y al corazón de nuestro Padre Celestial, porque si no, de otra manera, pues solamente escuchamos la palabra. Para muchas personas, hoy no vinieron, pero para muchos nomás la oyen y se va la palabra, les dura como una media hora por ahí dándoles vuelta, pero luego ya ni se acuerdan. Pero como les digo, hoy no vinieron, no es para ustedes. Pero bueno, le digo esto porque el Evangelio del Reino, que es el único que tiene poder para salvación y para transformación, cada palabra que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y que quedó plasmado en su palabra para su iglesia, son instrucciones, son indicaciones, son principios y fundamentos de nuestra fe para vivirlos, para aplicarlos. Y muchas veces cuando leemos la palabra, recordamos los pasajes, nos damos cuenta que ya los habíamos leído, muchos hasta sabemos casi de memoria lo que va a suceder en ese pasaje. Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando realmente nosotros le pedimos a Él que obre ese milagro en nuestro corazón, nos revela esa palabra y nos damos cuenta que quizá en muchas ocasiones no hemos actuado así como la palabra lo dice, así como lo estamos leyendo. Y resulta de que ya lo hemos leído, lo hemos recibido muchísimas veces. Muchas veces. Habrá algunos que por primera vez. Y bueno, esa primera vez lo recibe uno para aplicarlo en nuestra vida. Pero cuando ya lo hemos recibido infinidad de ocasiones, tanto a través de predicaciones, tanto a través de estudios de la palabra, de momentos en los cuales nosotros buscamos en nuestro devocional, etcétera, y de repente el Espíritu Santo nos muestra que no estamos aplicando la palabra, que no estamos obedeciendo a ello. Y ahí debemos de preguntarnos por qué. Porque si ya hemos recibido esa palabra, si ya se ha hecho viva en nuestro corazón, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no vivimos conforme a ello? Y por eso es importante que le pidamos a nuestro Padre en este momento que no solamente sea la revelación de su palabra en nuestro corazón, que se haga viva en nosotros, sino que nos dé esa sabiduría para aplicar la palabra en nuestra vida. En este proceso de transformación en el cual estamos viviendo, en este proceso en el cual nuestra mente, nuestra manera de pensar cada día debe de parecerse más a la mente de Cristo, nuestro carácter, cada vez más el carácter de Cristo. Esto es Cristo formándose en nosotros, para una vez que hemos alcanzado la estatura, como lo dice la palabra del varón perfecto, vivamos firmes en sus principios, en su palabra. Así es de que le pedimos a nuestro Padre Celestial que hoy obre ese milagro en nuestra vida. La revelación de su palabra y la sabiduría. Porque sabiduría es precisamente aplicar lo que conocemos, lo que aprendemos, aplicarlo en nuestra vida. Si no, no obra. El oír nomás la palabra no obra absolutamente ningún efecto en nosotros, si no aplicamos la palabra en nuestra vida. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos a nuestro Padre para que obre este maravilloso milagro. Amén. La semana pasada llegamos hasta el versículo número 10 del Evangelio, del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. ¿Recuerdan el contexto de la enseñanza del domingo pasado? Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de que sus discípulos le preguntaron quién sería el mayor en el reino, tomó a un pequeño, a un niño, y dijo que el que no fuese transformado como uno de esos pequeños no entraría al reino. Y vimos en la palabra, en el contexto de la palabra, que no se refiere a niños en el concepto físico, ¿no? A un niño, a un infante porque tenga pocos años, sino que está hablando el Señor de todo aquel que nace de nuevo, independientemente de la edad que tenga,
que es como un niño que empieza a crecer, ¿no? Haciendo referencia a Juan, al Evangelio de Juan, donde está claramente establecido el capítulo 3, que todo aquel que no nace de nuevo no entra al reino. Entonces, no es ser niño porque tengas 5 o 6 años. Nadie se puede hacer como un niño. Todos somos transformados por la obra del Espíritu Santo. En ese contexto viene el Señor hablando. Quiero hacerles una pequeña y rápida aclaración respecto al versículo 11 del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. En algunas versiones todavía que no han sido actualizadas, van a leer en el versículo 11 una declaración que hizo el Señor, pero que está referida en el Evangelio de San Lucas. Este versículo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí el Señor está hablando del niño, del que si no no somos transformados como el niño. En Mateo, ¿sí? En el versículo 10 termina la última frase del Señor, dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre en los cielos. Y bien, aquí en Mateo, en estas versiones, como la Reina Valera, el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Después viene la analogía que hace del pastor que va y busca su oveja, pero quiero hacerles esta referencia. Esta palabra, esta frase del Señor, el Señor la dijo efectivamente y está referida en el capítulo del Evangelio de San Lucas. Ahorita les voy a dar la cita. ¿Recuerdan aquel pasaje con aquel hombre llamado Zaqueo? Capítulo 19 de Lucas, versículo 10, es este versículo, cuando el Señor llegó a casa de Zaqueo, y entonces Zaqueo se arrepiente, reconoce, y le dice al Señor que él va a repartir sus bienes y que aquellos que le había defraudado les regresará en 5 tantos, etcétera. Y entonces dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido, ¿sí? En el contexto de Lucas, del pasaje de Zaqueo, el Señor cierra este capítulo de Zaqueo con este versículo. O sea que esta palabra efectivamente la dijo el Señor, pero está dentro del contexto de este pasaje de Zaqueo, como les digo, Lucas 19, 10. Ya hay algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional o algunas otras versiones, donde ya en Mateo 18, versículo 11, no aparece este versículo. Esto se los digo, esta aclaración, para que lo sepan cuando de repente tengan ustedes una Biblia. De hecho, hay algunas Biblias que tienen la Reina Valera y la Biblia, la Nueva Versión, ¿sí? Y de repente se dan cuenta que en Mateo 18, 11 no está este versículo. No piensen que es porque la Biblia está mal o porque hubo un error, sino simplemente que en la versión de la Reina Valera, pues decidieron ponerle como título este versículo a lo que sigue, pero no es precisamente un versículo, ¿sí?, dentro de la enseñanza. ¿Qué es lo que sigue en Mateo 18, versículo 12? Dice así, ¿qué os parece? Hace una pregunta el Señor. Si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extraviara una de ellas, ¿no dejaría acaso las 99 en las montañas e iría a buscar a la extraviada? Y si llega a encontrarla, de cierto digo que se regocija más por ella que por las 99 que no estaban extraviadas. Esta analogía que hace el Señor a un pueblo de tradición de pastores, su cultura 100% se dedicaban al pastoreo, pues ellos inmediatamente captaron cuál era el sentido de lo que el Señor les estaba diciendo. Todos sabemos y conocemos por muchos medios qué es lo que representa esto y qué es lo que para un pastor puede representar un buen pastor
el encontrar una de sus ovejas perdidas, ¿sí? El gran gozo de rescatarla. Sabemos que hay pastores que han arriesgado su vida para salvar a una de sus ovejas, que se enfrentan a los lobos, a los etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Señor está usando esta analogía, ¿sí? Para enseñar ese principio que brota del corazón de Dios, del amor de Dios, de buscar a todo aquel que se ha extraviado y que se ha perdido. Y precisamente aquí, en los siguientes versículos, se reafirma una vez más esta línea de que el Señor se está refiriendo a los niños o a los pequeños, a los que han nacido de nuevo, a los que le han recibido. Está hablando de aquellos que le abrirían su corazón a Él, que empezarían una nueva vida al nacer de nuevo, y les llama a Él niños, ¿sí? O niñitos, como sea. Dice así: así también, versículo 14, no es la voluntad ante vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños, de esos niños de los que Él está hablando, de los que han sido transformados como niños. Dice, por tanto, si tu hermano, uno de estos pequeños que al haber recibido a Cristo en su corazón, como dice el Evangelio de Juan capítulo 3, que todo aquel, capítulo 1, todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, que le conoce, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hemos hablado y hemos venido enseñando, sobre todo en el estudio romano, de que toda familia toma nombre de Dios, que todos somos hijos de Dios en cuanto a que Él nos ha creado a todos. No hay otro que dé vida, no hay otro que pueda crearnos, solamente Dios. Pero al que reconoce a Dios como Padre, el que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dice el apóstol Juan, tiene esa potestad al reconocer a Dios como Padre y a Jesucristo como Salvador, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, ¿sí? Todos son hijos de Dios, pero unos no reconocen a Dios como Padre y otros reconocemos a Dios y a Cristo, a Dios como Padre y Cristo como Salvador. Así es de que el Señor está haciendo referencia que si uno de nuestros hermanos, porque conformamos la familia de Dios, somos hijos de Dios y somos una familia, entonces hace esta referencia al hermano. Dice, si uno de estos, dice, por tanto, si tu hermano, versículo 15, peca, ve, repréndelo entre él y tú solos. Si te escucha, ganaste a tu hermano. La palabra reprender, nosotros lamentablemente en el español lo entendemos como regáñalo, ¿sí? Ya te reprendieron. Pero no es eso, no es regañar. El regaño no crean que funciona mucho. ¿Cuánto nos regañaban a nosotros? ¿Alguien lo regañaba? Sí, ¿verdad que sí? Mucho. Nos regañan a veces, y le da risa. ¿A ti te regañan a veces? Bueno, el regaño no es muy efectivo. En griego, la palabra que se usa en griego para reprender, su significado es convencer. Fíjense qué diferente. Convencer. Si tu hermano, ese que acaba de nacer de nuevo, el que está apenas empezando a recibir el alimento que lo va a llevar a un crecimiento, a una madurez, a ser transformado en su manera de pensar, en cambiar su manera de vivir, está cometiendo algún pecado, está viviendo de acuerdo no a la voluntad de Dios, sino sigue, ¿sí? Dice, entonces ve con tu hermano, porque la voluntad del Padre es que ninguno de estos pequeños se pierdan, ninguno de los que ha nacido de nuevo, que está empezando a crecer. Ve con él y convéncelo de que su manera de vivir, sus acciones, no son de acuerdo a la voluntad de Dios, que eso no agrada a Dios, que eso es un pecado. Convéncelo de que regrese al camino, que se arrepienta y que transite por el camino de la bendición. Y si lo convences, si lo logras, oye, pues lo has ganado. Está refiriéndose a estos pequeños, está refiriéndose al hermano que ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces con esto se reafirma una vez más
que cuando el Señor le dijo a sus discípulos que el mayor en el reino no está haciendo referencia al niño por su edad, ¿sí? O sea, porque eres niño, ya entraste al reino de los... Y eso no quiere decir que el reino de los cielos no sea de los niños, ¿sí? Eso es otro consejo, otra enseñanza diferente, sino a lo que se está refiriendo específicamente en estos pasajes nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, así de que ya sabes, reprender no es regañar. Reprender es exhortar, es convencer. Y hay una gran diferencia, ¿sí? En lugar, porque hay algunos que llegan y te vas hacia el infierno, eso es regañar, ¿sí? Convencer es, mira, el corazón del Padre no quiere que te pierdas, mira la palabra, mira cuál es su voluntad, mira lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros, Él vino para... O sea, convencerle con aquello que hemos sido convencidos nosotros, que es el Evangelio del Reino, que es el que tiene poder para salvación, ¿sí? Así de que ya sabe, no vayas a reprender, ve a convencer, ¿sí? Y si tu hermano, dice la palabra, no escucha, porque algunos no escuchan, no quieren recibir esto, están todavía, son muy niños y no han madurado, todo eso que sucede. Dice, entonces lleva contigo a 2 o 3 hermanos para que tu palabra quede firme ante él. Esta era una práctica muy común en los tiempos del Señor entre los judíos, cuando había alguna situación, algún malentendido, alguna disputa entre ellos, iban sí, con el sumo sacerdote o con los maestros de la ley, sí, que eran jueces también de ellos, sí, en el gobierno civil de ellos. Y entonces esta era una práctica en que decía, mira, tienes que ir con 2 o 3 testigos y habla con él, para que tu palabra quede respaldada por los testigos, porque si no después se te puede voltear, pueden levantar cosas contra de ti, negar lo que tú dijiste o decir que dijiste otra cosa, etcétera, etcétera, como suele suceder. Eso es lo que el Señor está apelando a esa costumbre que había entre ellos, pero nos está dando una enseñanza a nosotros. Sí, mira, si tu hermano fuiste a convencerle, a hablar con él de que su actitud, lo que está haciendo, lo que hizo contra de ti, o lo que está haciendo contra otros, o etcétera, su forma de vida, es un pecado y no agrada a Dios. Bueno, si no te escucha, pues ve con dos miembros de la iglesia, 2 testigos, ¿sí? Y intenta nuevamente convencerle. Y si no te escucha, sí, si rehúsa escucharlos, dice el Señor, versículo 17, dilo a la iglesia. Fíjense que este es el segundo versículo en todos los evangelios donde el Señor menciona a la iglesia. El primer versículo, la primera vez que Jesús menciona la iglesia es en aquel pasaje, en el capítulo 16 precisamente de Mateo también, cuando habla con Pedro, ¿sí? Cuando le está hablando con Pedro y le dice a Pedro, Pedro, tú eres una piedra, eres una piedrita, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que el Señor menciona. Recuerden que antes de morir nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él resucitase, antes de que Pedro usara por primera vez esas llaves que el Señor nos dio a todos, ¿sí? En ese momento a Pedro, las llaves del reino, cuando predicó por primera vez el Evangelio en Pentecostés y 3,000 se convirtieron. La segunda vez fue en la casa de Cornelio, cuando se encontró con aquellos gentiles. ¿Sí? En esa ocasión el Señor le dijo, yo soy una roca, todos somos una piedrita en el tema de la edificación de la iglesia. La roca firme es Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo, no es Pedro como algunos dicen, es Cristo la roca, Él es el fundamento. Y nosotros somos piedras, piedritas, unas piedritas
con las cuales en el sentido de la edificación de la iglesia. Primera vez que el Señor mencionó la iglesia en cuanto a la edificación. Y segunda vez en esta ocasión, ya está hablando de las congregaciones locales como tal, las iglesias de Cristo en cada parte del mundo, ¿sí? Todavía no existía la iglesia en ese momento, aunque ellos lo entendían como eclesia, ¿no? Pero nosotros lo entendemos como la iglesia de Cristo. Así es de que dice, si se rehúsa a escuchar, si se rehúsa a obedecer, a cambiar de vida, a transitar por el camino de la bendición, para caminar teniendo por delante el temor de Dios, el anhelo de no desagradar a Dios, sino en todo a buscar, ¿sí? Vivir de acuerdo a su voluntad. Dice, si se rehúsa a hacer eso, ¿sí? Dilo a la iglesia, ¿a quién? No se trata de que vengas aquí y digas, ay, pastor, préstame el púlpito para hablar de uno que no me quiere oír. No, dile a los que están al frente de la iglesia, dile a los ancianos, a los pastores, al coordinador de tu grupo de conexión, al que está al frente del ministerio, aquellos que ya están frente a determinadas áreas de la iglesia, y dile a él, dile, mira, ya hablé con él a solas, ya fui con 2 hermanos de testigos a decirle que está viviendo de una manera equivocada, que está cometiendo una falta delante de Dios, no quiere entender, etcétera, etcétera. Bueno, ahora pues lo pongo delante de ustedes. Entonces ya entra a la iglesia, la responsabilidad de la iglesia, ¿sí? Convencerle. Pero si él se rehúsa, ¿sí?, escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. ¿Y qué era el gentil y el publicano? ¿Sí? ¿Cómo se expresó el Señor de ellos? ¿Sí? ¿Cómo le dijo una vez a los fariseos que eran? A los fariseos, los publicanos, les dijo que eran como sepulcros blanqueados. La religiosidad en la que ellos vivían, una religiosidad en la cual ellos se jactaban de ser conocedores de la palabra de Dios, de la ley de Dios, se jactaban de que ellos cumplían con muchas o todas las ordenanzas, los ayunos, los lavamientos, las purificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se jactaban de ello, pero internamente lo que había era corrupción en ellos. O sea, no vivían de acuerdo a aquello de lo cual ellos se jactaban. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, que empieza a recibir la palabra del Señor, que empieza a hablar de Cristo, que empieza a decir que su fe está en Cristo, que ha sido ya tratada de convencer de que está viviendo en pecado y se niega a escuchar, después de varios intentos, no a la primera, ¿sí? Dice el Señor, tenlo como gentil, como un publicano, o sea, como un religioso que es como un sepulcro blanqueado, que hacia el exterior parece muy bonito, muy limpio, blanqueadito todo, pero el sepulcro lo que tiene es corrupción, lo que hay dentro de un sepulcro, ¿sí? Sale. Esa es la enseñanza que el Señor nos está dejando a través de esta palabra. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente no vinieron hoy tampoco algunos que se enteran del pecado de su hermano, que en lugar de hacer lo que el Señor nos pide, inmediatamente van con el otro hermano o con la otra hermana. No con el que está haciendo el pecado, sino con el otro. Ay, hermano, te voy a decir algo, pero no lo digas, ¿eh? No lo digas. Te lo digo, eso sí, ahí viene lo religioso, ¿no? Ahí viene para que ores. Pero fíjate que la hermanita esa que está ahí, mira, esto y esto y esto. O el hermanito, no, es esto y esto y esto. Pero no lo vayas a decir a nadie, ¿eh? Ora. Y entonces la otra hermana o el otro hermano, también bien espiritual, dice, yo solo no puedo hacer eso. Tengo que ir con mi otro hermano. Fíjate, hermana, aquí.
fulano. Y bueno, yo creo, le voy a aumentar un poquito porque a lo mejor la otra se quedó corta. Y entonces, pliquipum, no, yo ya me di cuenta y plácatale. Pero eso sí, no se lo digas a nadie. Esto es para orar. Ah, sí, mi hermano. Oye, ¿qué crees? No le vas a decir a nadie, ¿eh? Pero mira, para que ore. Y al rato aquello que se llama chisme, que se llama, bueno, ya saben cómo se llama todo esto, ¿sí? Ha levantado una situación contra, y empiezan a ver, y no falta quien de repente llegue, y en lugar de convencerle, exhortarle con amor, llega con un juicio, te vaya al infierno porque es un esto, el otro. Me lo dijo la hermanita fulano. Entonces, dijo, no, el otro dijo, no, y hay una célula completa orando por ti. A ver si te... ¡Wow! Y saben, hay muchas personas, niños, ¿cómo son los niños? ¿Qué diferencia hay entre un niño y un adulto, una persona madura? ¿Hay diferencias? Claro que sí. Y hay muchos niños que cuando se enteran de que en el seno de la iglesia, donde la familia de Dios, donde el amor de Dios, donde todo eso ya, lo que se encontraron fue con una situación mejor no la digo. Y se van de las iglesias, heridos, y se van heridos con justificada razón. ¿Y quién tuvo la culpa? Aquel que por primera vez no escuchó la voz del Señor. La palabra del Señor dice, oíd a Jesús. Ay, mi hermano está pecando. Me doy cuenta que su actitud está pecando. ¿Qué dices tú, Señor, que debo hacer? Mira, hijo, ve y habla con él y convéncelo. Y si no me escucha, bueno, vas con dos para que entre los dos o tres, sí, y quede. Y si no escucha, bueno, entonces vas con los de la iglesia, los pastores y todo, y expones la situación y ya la dejas en sus manos. Y tú te quedas calladito. Te ves más bonito, calladito. ¿Sí? Y ya lo dejas en manos de ellos. Y ya la iglesia, el pastor o el líder de su grupo, o el que esté al frente del ministerio, que el que esté encargado de esta, ¿sí? Hablará con el hermano. Y si el hermano se rehúsa, ¿sí?, a escuchar, bueno, ¿sabes qué? Se le tendrá como un gentil, ¿sí? Pero ¿eso qué quiere decir? Pues simplemente que aún no ha realmente nacido de nuevo, sino que está en una esfera de religiosidad, que cree que porque vino a la iglesia o porque repitió una oración o porque tiene la Biblia y le puso un pedacito al carro y escucha a Marco Witt, no, ahora ya Marco Witt ya es de los viejos, de los míos, no sé, los nuevos de ahora, y ya es cristiano, pero su vida sigue siendo la misma, sigue haciendo lo mismo, sigue pecando. Eso es un gentil, ¿sí?, y un publicano. Eso es ahora en nuestros tiempos lo que representaría ser un gentil o ser un publicano. Así de que, ¿cuántas veces hemos leído este pasaje en la palabra, en la iglesia? ¿Verdad que lo hemos leído muchas veces? ¿Cuántas veces hemos cometido el error o la desobediencia de, en lugar de hacer esto que el Señor dice que debemos de hacer, hacemos lo otro que no debemos hacer? Andar creando grupos de intercesión para que los hermanos se conviertan, ¿sí? Y andar diciendo cuáles son los pecados que ellos cometen y el otro le aumente y el otro le aumente y se hacen Y dice el Señor que Él no quiere, dice, no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños, de estos niños. No estoy hablando del maduro, ¿sabes? El maduro, el que alcanza la estatura del varón perfecto, ¿sí?, ya no está siendo llevado por
por engaño, ni está menos actuando en esa situación. Una persona que ya ha sido impactada por el Espíritu Santo en su corazón, transformada, que ya entendió que el arrepentimiento es una nueva vida, que ya entendió que ahora es la mente de Cristo en nosotros formándose, que ya entendió que es el carácter, y comete una falta, comete un pecado, y llega el hermano y dice, oye, la regaste, mano, te equivocaste, eso no le agrada a Dios lo que hiciste, se te botaron los tapones, como dicen algunos, vean nomás cómo te portaste, cómo la explosión de tu, como dicen ahora, salió el viejo hombre, resucitó el viejo hombre, no sé, hay tantos conceptos en esas cosas, ¿sí? Oye, pero si ya eres una persona que has crecido en el Evangelio, que eres madura, dices, wow, Señor, perdóname, tienes razón, hermano, no me di cuenta, qué barbaridad, Padre, perdóname, Señor, confiesas tu pecado, vas con la persona que ofendiste, si fue una ofensa o te portaste mal, le pides perdón, ¿sí? Esa es la diferencia, y le agradeces a aquel hermano, ¿sí?, que vino a ti a decirte, oye, la regaste, mano, ¿sí? O sea, te portaste mal. Lo que hiciste no agrada a Dios. El niño, ¿qué hace el niño cuando se entera de que andan divulgando de él sus cosas? ¿Sí? Pues hace una pataleta, como dicen por ahí ustedes, ¿no? Y algunos se van enojados de las iglesias, y algunos ya no quieren saber más nada de la iglesia. Así de que el Señor está dando una instrucción para cuidar a los más pequeños. Dice, la voluntad del Padre es que los más pequeños, ¿sí?, no se pierdan. Por eso hay una indicación en la palabra clara, en la cual la palabra exhortación, que es similar a la palabra de convencer, ¿sí?, debe de hacerse en amor. Y también nos dice la palabra que debemos de sostener a los más débiles. ¿Y quién es el más débil? Son los niños. No es un adulto que hace mucho ayuno y anda muy débil. No, no, no. Eso no. En el adulto, el maduro, ¿sí?, al maduro no se le llama débil. El maduro ya no es débil en la fe. El maduro ya se ha fortalecido en la fe. El débil en la fe es el que aún es niño. No hay maduros débiles. Ay, es que yo soy débil de fe, entonces no eres maduro. Si eres maduro, digo, sí. Si no has madurado, no se rían, por favor, van a meter en lío, que se está viendo en todas las redes. Si no has madurado, no eres débil. Híjole. Bueno, dejen salir, mejor les sigo adelante. Dios mío. De cierto os digo, recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza esta afirmación, está haciendo énfasis, ¿sí? Está recalcando una verdad, ¿sí? De cierto os digo, y esta es la segunda vez que vuelve el Señor a usar esta frase, este principio. La primera vez, precisamente con Pedro, cuando habló de que él era una piedra, Pedro era una piedra y él era la roca. Cuando Jesús dijo que sobre él que era la roca, edificaría la iglesia, dice, y le entregó las llaves, dijo, y todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo. Primero en el cielo y luego en la tierra. Toda autoridad viene del cielo a la tierra. Y lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. La primera vez se lo dijo a Pedro, ya en el capítulo 16 de Marcos. Ahora, en el capítulo 18, nos lo dice a todos los discípulos, a todos. Dice así, versículo 18,
todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Y es bien importante entender lo que el Señor estaba diciendo. Miren, lamentablemente, y no es culpa de los que reciben una enseñanza equivocada, esto ha sido causa de una serie de doctrinas equivocadas que no están en la palabra, por falta de conocimiento. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su discípulo, a Timoteo, ¿sí? en una indicación. Por cierto, aprovecho de decir que la semana pasada me equivoqué, en lugar de decir Nicodemo, en una de esas dije Timoteo. Mi esposa después me convenció, así de que pido perdón. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo que encargara la enseñanza del evangelio a las personas, ¿sí? A los niños a los que han nacido de nuevo, aquel que tuviese ese llamado de maestro, y que si no un neófito. Saben, no es solamente el deseo, no es solamente porque el amor a Dios, el deseo de ser, porque la pasión por esto, no, porque debido a eso se han generado cantidad de falsas doctrinas que quizá no es por mala intención, sino por ignorancia, por falta de conocimiento. Miren, yo he escuchado pastores, escuché a uno que una vez dijo que no era cierto que la tierra giraba alrededor del sol, porque en la Biblia dice, allá en aquella batalla de Gabaón, ¿recuerdan? Que el sol se paró. Así de que si el sol se paró, el sol es el que está dando vuelta, no la tierra. Y yo cuando escuché eso dije, pero ¿qué estás diciendo? Se lo dije, o sea, no lo escuché. Yo estuve allí presente con él y yo le llamé la atención. Le dije, ¿por qué estás esto? No, sí, es una mentira del diablo, eso de los satélites y esto. Aquí en la Biblia dice que el sol se paró. Por favor, ¿sí? Como otro que escuché decir que si Dios no interviene en la Torre de Babel, ahorita habría habría una escalera hasta el cielo que estarían subiendo y bajando. Falta de conocimiento. Bueno, ¿por qué les digo esto? Atar y desatar era un término que se usaba en el tiempo del Señor entre los arameos. Recuerden que la palabra está escrito originalmente arameo, griego, y después fue traducida, sí, de allí a todos los demás idiomas. Cuando una o dos personas tenían alguna duda acerca de alguna situación, iban con los intérpretes de la ley, o los maestros de la ley, a exponer la situación, ¿sí? Entonces así se conocía a esta situación. Cuando alguien llegaba con los maestros de la ley, decía, oye, fíjate que tenemos esta situación, por ejemplo, queremos hacer una parrilla, ¿sí? En la playa el sábado. No, atado. Eso está atado. No está permitido. O sea, ellos, bajo la interpretación que se daba de lo que era la ley, tomando un ejemplo de guardar el sábado, tú el sábado no puedes caminar más de tantos pasos, mucho menos vas a ir a la playa y mucho menos vas a hacer una parrilla. O sea, atado, ¿sí? Pero si la situación, según el intérprete de la ley, no había ninguna objeción en ella, entonces decían, no, eso está desatado, está libre. O sea, no está, ¿sí? Ese es el concepto de atar y desatar. Ahorita aquí vamos a ver en los siguientes versículos lo que dice el Señor. Yo quiero hacerles una pregunta. Por ejemplo, a raíz de esto de atar y desatar, desde hace miles de años ha habido quienes andan atando demonios por todos lados. Yo no sé qué nudos hacen porque los demonios están sueltos todos, ¿sí? Yo solamente quiero acudir a la palabra y quiero que me digan en qué pasaje, en todo el Evangelio de Cristo, Jesús usó esto para atar un demonio. Siempre que Jesús se encontró a personas que estaban siendo atormentadas por los demonios, lo que Jesús les decía, lo que Jesús hacía era echarlos fuera, ¿sí? Yo nunca he leído un solo pasaje en la palabra de Dios
donde Jesús ató a los demonios. Hombre, en lugar de echarlos fuera, los hubiera atado, nos hubiera dado una ayudadita, estarían muchos atados. Si los hubiese atado él, a lo mejor el nudo de él se hubiese resistido. Pero nunca Jesús usó la palabra atar contra un demonio. Y en todo el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, nadie, en ninguna parte vamos a leer un pasaje donde diga que uno de ellos ató a un demonio. ¿Sí? Jesús nos dio la autoridad para que en su nombre, nosotros, en el nombre de Jesús, echemos fuera demonios. Pero no hay ninguna referencia. Yo sé que muchos que me están escuchando ahorita por las redes sociales, que les encanta andar atando demonios, van a decir que soy un hereje, otros van a decir que esta es una doctrina falsa. Digan lo que digan, así como dice la canción. Pero con la palabra en la mano, muéstrenme en dónde Jesús se refirió en este concepto a los demonios. Jesús nos dio la autoridad en su nombre y siempre de acuerdo con el Señor, con el Espíritu Santo, para echar fuera demonios. Para atarlos no hay ninguna referencia en la palabra. Así es de que si te invitan por ahí para ir a atar demonios, sí, mira, mejor quédate en tu casa. Fíjense lo que dice. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros estuvieran acordes en la tierra acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Oye, otro punto. Vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, Carlos, para que nuestro Padre que está en los cielos nos conceda todos nuestros deseos. No saquemos los versículos de su contexto, porque entonces cometemos el grave error de no entender. Sí, mi amor, ya me están convenciendo, ya voy. Fíjense lo que dice el 20 y termino. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Con quién tenemos que ponernos de acuerdo? Con Él, para orar conforme a la voluntad de Él. Con Él es con el que nos tenemos estar de acuerdo con Él, porque Jesús nos dijo, cuando nos enseñó a orar, dijo siempre que ores después de adorar al Padre, de reconocerlo, dile al Padre, así como tu voluntad se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Por eso Jesús en su oración le dijo al Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible, no me permitas pasar por lo que voy a pasar. Si es posible, Señor, que no sea todo lo que sabemos que sucedió allí en el Monte de los Olivos. Pero dijo el Señor, pero no se haga mi voluntad, Padre, que se haga tu voluntad. Cuando nos unimos dos o tres en el nombre de Jesús, con el que nos tenemos que poner de acuerdo, es con Él. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad para orar conforme a la voluntad del Padre, y entonces que sea la voluntad del Padre la que se manifieste entre todos nosotros. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque tú nos das instrucciones, tú nos muestras, Señor, tu voluntad, tú nos muestras tu palabra, Señor, y cuántas veces por omisión, por falta de cuidado, por tendencias de la carne, Señor, por tantas cosas, hacemos lo contrario. Te pedimos perdón por todos aquellos pequeños, Señor, que han salido de las iglesias lastimados, heridos, por no seguir, Señor, con tus principios, por no hacer lo que tú, Señor, nos pides que debemos de hacer. Perdón, Señor, por esos pequeños que han salido y que no quieren saber más nada, Señor, porque se han sentido expuestos, señalados, juzgados. Se han visto en medio, Señor, de situaciones de chismes y de calumnias, de juicios, señalamientos, por aquellos, Señor, que se sienten ya maduros y que creen que pueden señalar, juzgar a aquel que aún está en un proceso
de transformación y de crecimiento. Perdónanos, Padre. Y asimismo, Señor, te damos gracias por la revelación de tu palabra, para que cuando estemos reunidos en tu nombre, congregados en tu nombre, Señor, tengamos siempre presente que ponernos de acuerdo, Señor, es contigo. Que ponernos de acuerdo, Señor, es buscar tu voluntad. Que ponernos de acuerdo es estar alineados, Señor, a tu voluntad. Y que entonces tú, Señor, escucharás nuestra oración. Padre, a ti te doy toda la gloria, te damos, Señor, todo el honor en esta mañana y te pedimos fortaleza y sabiduría, Señor. Asimismo te pedimos por todo corazón que en este momento está siendo tocado, Señor, por ti. Porque tú en tu palabra nos dices que eres tú el que tocas a la puerta del corazón. Y que si abren esa puerta, tú entrarás a ellos y permanecerás en ellos. Si tú en este momento, gracias a la obra maravillosa del Espíritu Santo y al Evangelio de Dios, que es poder para salvación, sientes en tu corazón esa necesidad de pedirle perdón a Dios por tu pecado, sientes que es necesario arrepentirte de la vida que llevas, si tú sientes en tu corazón que necesitas recibir a Cristo como tu Señor y como tu único Salvador, habla con Él, entrégale tu vida. Y la palabra de Dios declara que todo aquel que crea en su corazón para justicia, que crea que Jesús murió en la cruz para el perdón de su pecado y que derramó su sangre para la redención, en ese momento serás salvo. Ocurrirá el maravilloso milagro del nuevo nacimiento y serás como uno de estos niñitos, uno de estos niños de los cuales habla Jesús. Que si no se es como Él, no podremos entrar al reino, dijo el Señor. Padre, te pedimos por cada corazón que abre su puerta a ti el día de hoy, por todo aquel, Señor, que tú tienes ya establecido, que nazca de nuevo, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo toque su corazón, para que empiecen a crecer en el conocimiento de tu palabra, que reciban esta palabra que es alimento y empiecen, Señor, a madurar, a ser transformados, transformar su mente, Señor, su manera de vivir, sus acciones, para que vayan creciendo, madurando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. A ti te damos la gloria, Padre, tuyo es el poder, tuya es toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.